Nikola Tesla fue un gran científico que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad gracias a sus inventos. Nikola Tesla nació un 10 de julio de 1856 en Smiljan, Croacia, antigua Yugoslavia. Es hijo de Milutin Tesla, un sacerdote ortodoxo. Su madre fue Yuka Madic, cuyo padre también fue sacerdote ortodoxo. Tenía un talento especial para la fabricación de herramientas para el hogar y la gran capacidad para memorizar poemas épicos. Sus progenitores eran del oeste de Serbia, cerca de Montenegro. Tesla fue el cuarto de 5 hermanos. Su hermano mayor, llamado Dane, murió en un accidente de equitación cuando Nikola tenía apenas 5 años. Esa temprana muerte lo marcó para toda la vida, ya que se consideró causante del accidente. En 1861 asistió a la escuela primaria en Smiljan, donde estudió alemán, aritmética y religión. En 1862 la familia se trasladó a Gospić, Imperio Austriaco, donde su padre trabajaba como pastor. En 1870 se trasladó a Karlovac, Croacia, para asistir al Gimnasio Real de Gospić, donde fue influenciado por su profesor de matemáticas Martin Sekulic. Desde muy pequeño demostró un talento excepcional para las matemáticas y los maestros, desconfiando de su genio, lo obligaban a pasar pruebas para demostrar que no había copiado sus teorías. Graduado en el año 1873, regresó a su pueblo natal, donde poco después de su llegada contrajo la enfermedad del cólera. Estuvo postrado en cama durante 9 meses y cerca de la muerte en varias ocasiones. Su padre le prometió enviarle a la mejor escuela de ingeniería si se recuperaba de la enfermedad. Su progenitor deseaba que Nicolás se dedicara al sacerdocio. En el año de 1874, Nikola Tesla evitó su reclutamiento por el ejército austrohúngaro huyendo a Tominga, cerca de Graz. Durante el año 1875 se matriculó gracias a una beca en la Escuela Politécnica de Graz, en Austria. Durante su primer año nunca perdió una clase y obtuvo las calificaciones más altas posibles. Al final de su segundo año de estudios permitió su beca y se convirtió en un adicto a los juegos del azar. Durante su tercer año se jugó el dinero de la matrícula. Nikola Tesla nunca se graduó en la universidad y en diciembre de 1878 dejó Graz y cortó relaciones con su familia tratando de ocultarles el abandono de los estudios. Se trasladó a Maribor, hoy en Eslovenia, donde trabajaba como dibujante por 60 florines al mes y pasaba el tiempo jugando a los naipes. En marzo del año 1879, su madre se trasladó hasta ese lugar para suplicarle a su hijo la vuelta a casa, pero Nikola se negó. El 24 de marzo de 1879 fue devuelto a Gospić bajo vigilancia policial por no tener permiso de residencia. El 17 de abril de 1879 murió su madre y durante ese año dio clases a los estudiantes en su antigua escuela. En enero de 1880, dos de sus tíos reúnen dinero suficiente para enviarlo a Praga, donde tenía intención de estudiar en la universidad, pero por desgracia llegó demasiado tarde para inscribirse. Además, no estudió griego ni checo, asignaturas que eran obligatorias. Nikola Tesla asistía a conferencias en la universidad, aunque como auditor. No recibió nunca calificaciones de los cursos. En el año 1881 se trasladó a Budapest para trabajar en Ferencváros, donde llegó a ser jefe de electricistas y mucho más tarde ingeniero del primer sistema telefónico del país. Durante su empleo realizó muchas mejoras en el equipo de la estación central y afirmaron haber perfeccionado un teléfono que nunca se patentó. En el año de 1882 ingresó en la Continental Television Company en Francia para diseñar y mejorar equipos eléctricos. En junio de 1884 se trasladó a la ciudad de Nueva York, donde fue contratado por Thomas A. Edison para trabajar en la Edison Machine Works, diseñando motores y generadores, pero lo abandonó para dedicarse en exclusiva a la investigación experimental y la invención. En el año 1885 sostenía que podría rediseñar los motores y generadores de Edison mejorando su servicio y economía. Según Tesla, Edison le comentó: «Tengo $50,000 para usted si puede hacerlo». Tras meses de arduo trabajo, cumplió con la tarea y demandó el pago. Edison le dijo que estaba bromeando y le respondió: «Usted no entiende de nuestro humor estadounidense.
A cambio, le ofreció un aumento de salario pasando de $10 a la semana a los 18. Tesla rechazó la oferta y se despidió. Un año después, Nikola Tesla fundó su propia compañía, la Electric Light and Manufacturing. Los inversores no estuvieron de acuerdo con sus planes para el desarrollo de un motor de corriente alterna, relevándolo de su puesto en la compañía. Durante el año de 1888, tuvo lugar su primer diseño del sistema práctico para generar y transmitir corriente alterna para sistemas de energía eléctrica. Desarrolló el motor de inducción de corriente alterna, eliminando el conmutador y las escobillas de encendido de los motores de corriente continua, e introdujo mejoras en el campo de la transmisión y generación de energía de corriente alterna, constatando que tanto la generación como la transmisión de este se podía obtener de forma bastante más eficaz con una corriente alterna que en el caso de la corriente continua, la más comúnmente utilizada en aquellos años. Los derechos de ese invento trascendental en esa época fueron comprados por el inventor estadounidense George Westinghouse, quien mostró el sistema por primera vez en la World Columbian Exposition de Chicago en el año 1893. 2 años más tarde, los motores de corriente alterna de Tesla se instalaron en el diseño de energía eléctrica en las cataratas del Niágara. En el año de 1893, Nikola Tesla diseñó un sistema de comunicación sin hilos y construyó una antena de más de 30 metros de altura, la Wardenclyffe Tower, con la que pretendía transmitir energía eléctrica sin hilos con el mismo principio de funcionamiento de la radio. Nikola Tesla patentó más de 700 inventos, como un submarino eléctrico en 1898 y una pequeña nave que captaría energía emitida por la Wardenclyffe Tower que se almacenaría en sus baterías. En opinión de algunos científicos serbios, el sistema de operación de Sojourner está basado en la patente del submarino eléctrico diseñado por Tesla. En 1893, antes del primer vuelo de los hermanos Wright, probó un prototipo del primer avión de despegue vertical. Un año después, en 1894, experimentando con tubos de descarga, se dio cuenta de que aparecía una radiación invisible, lo que después llamaron rayos X, que dañaba una película fotográfica almacenada cerca. Siguió investigando con esa línea, pero todo su trabajo se perdió en un incendio de su laboratorio en marzo de 1895. Durante el año 1913, patentó una turbina sin álabes de 200 caballos de vapor de potencia y capaz de girar a los 16.000 revoluciones por minuto. Entre 1910 y 1911 se probaron varios de sus motores de turbinas sin paletas en la central eléctrica de Waterside de Nueva York. En el año de 1898 desarrolló y registró en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos el primer dispositivo de control remoto. Lo presentó en diciembre de ese mismo año en una feria de electricidad, con el que manejó sin cables un pequeño barco. Ante el asombro del público, el dispositivo sería el precursor de los drones y del mando a distancia de la TV. La unidad SI de intensidad del flujo magnético es la Tesla, así denominado en su honor. Tesla nunca se casó. Afirmaba que la castidad era muy útil para sus habilidades científicas. Así, al final de su vida, declaró un periodista: "A veces siento que al no casarme hice un sacrificio demasiado grande en mi trabajo. Aunque numerosas mujeres compitieron por su afecto, jamás mantuve una relación con alguna de ellas". Nikola Tesla falleció a causa de un infarto agudo de miocardio el 7 de enero de 1943 en la habitación 3327 del New Yorker Hotel, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Su cuerpo fue encontrado después de ignorarse el letrero de no molestar que habría colocado en la puerta 2 días antes de su muerte.